Sean bienvenidos al Aula Bíblica. Bendiciones para su vida. Esta plataforma se complace en presentar a nuestro pastor y maestro expositor de la Palabra de Dios, el profesor Fran Mendoza Martínez, de Lima, Perú, con la siguiente clase que él ha preparado para todos ustedes. Gracias por sintonizarnos en este programa de aprendizaje bíblico. Cordiales saludos, bendiciones, un abrazo para todos ustedes. Muy bien, hoy vamos a estudiar la lección número 7 de nuestro seminario, curso del Apocalipsis, la revelación total. Hemos estado examinando eh, las siguientes iglesias. Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 2. ¿Les parece? Capítulo 2 del Apocalipsis. Hemos estudiado el mensaje a la iglesia de Éfeso, ¿lo recuerdan? Luego el mensaje en torno a Esmirna, el mensaje dirigido a Pérgamo, el destinado a Tiatira y hoy el mensaje a Sardis. Hoy iniciamos el capítulo 3 de este último libro de la Escritura, este fascinante libro y curso que estamos estudiando y que les estoy impartiendo versículo por versículo. Oremos. Dios y Padre Celestial, te exaltamos en esta noche por tu palabra. Queremos nutrirnos de ella. Queremos que nos hables. Y abrimos nuestra mente, nuestro corazón para el estudio meticuloso, exhaustivo, pormenorizado de tu palabra. Oramos así en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Muy bien. Tenemos la estructura sinóptica acostumbrada que les confecciono en estas lecciones y particularmente ahondando en el mensaje a cada una de estas 7 congregaciones del Asia Menor. Vamos a concluir ya prácticamente el mensaje de estas 7 congregaciones o iglesias. Estamos en la antepenúltima iglesia Sardis. La próxima lección nos enfocaremos en Filadelfia y en la otra lección, una novena lección, en el mensaje a la Odisea. Y en la lección número 10 ya iniciaremos el capítulo 4 de este libro, en esta visión gloriosa que nos presenta el apóstol Juan. Muy bien, tenemos ahí nuestro cuadro, ahí en la pantalla, la estructura sinóptica del mensaje a la iglesia de Sardis. Tenemos el diagnóstico de censura. Vamos a leer el versículo 1. Capítulo 3, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Aquí Jesús empieza no con palabras de elogio, sino con un diagnóstico de crítica, de censura. Mire usted la sentencia en estas expresiones. Tienes nombre de que vives, ¿verdad? Y estás muerto. ¿Qué es lo que había en la congregación de Sardis? Que ellos demostraban o mostraban exteriormente algo que estaba vivo, pero en el fondo había muerte. Yo conozco tus obras. Y esto es reiterativo, es un estribillo, juntamente con aquello de que el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Eh, Jesús es presentado como aquel que tiene los 7 espíritus de Dios. Él está en medio de las 7 estrellas, de los 7 candeleros de oro. Esta expresión, el que tiene los 7 espíritus de Dios, habla de las cualidades o los 7 aspectos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona. Por ejemplo, si usted lee en Isaías capítulo 11, en el versículo 2, se nos presenta las manifestaciones
de la plenitud del Espíritu. Vamos a Isaías. Le invito a que busquemos Isaías capítulo 11 y vamos a leer el versículo 2. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Mire usted, cómo podemos observar aquí las manifestaciones del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento, temor, ¿cierto? Y también cuando, cuando leemos en Gálatas capítulo 5, se nos habla del fruto como un todo, ¿no es cierto? Como un todo de la plenitud, de la manifestación, de la presencia del Espíritu Santo. Luego en el versículo 2 leemos, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Versículo 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré pronto a ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Esto nos habla de una exhortación, sé vigilante, y acuérdate de lo que has recibido, guárdalo y arrepiéntete. Una exhortación, una recomendación a poder enmendarse, sé vigilante. En el versículo 2, esta frase nos habla de un estado de alerta espiritual. Usted y yo como iglesia de Cristo tenemos que mantener un estado de alerta permanente. No solamente cuando usted sale a la calle, ¿verdad? Y vivimos tiempos en los cuales la delincuencia se ha incrementado, los robos, los asaltos en las calles, y tenemos que estar alerta porque hay gente mala, definitivamente. También cuando cruzamos la pista, por ejemplo, estamos viendo si se cruza un ómnibus, un vehículo, un automóvil que puede arrollar a las personas. Cuando hay un perro, un animal que de pronto pues ladra, y hay un dicho que dice que perro que ladra no muerde, pero no siempre es así. A veces hay casos en los cuales personas han resultado heridas, incluso porque un perro pues le ladró y más aún le mordió. Tenemos que estar alertas, vigilantes de forma permanente, de forma perpetua en nuestro transitar en las calles, en la vía pública. Pero en sentido espiritual, usted y yo tenemos que estar vigilantes, vigilantes, alertas, despiertos ante cualquier cosa, eh, cualquier enseñanza errónea, cualquier tentación que está también ahí asediando, ¿verdad? Y somos responsables de estar vigilantes y una actitud de atención. Amén. Bien, dice el texto en el versículo 2, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Esto nos habla de que en la congregación de Sardis, eh, pues muchos de estos congregantes, de estos creyentes, eh, no evidenciaban un cambio auténtico, transparente, real, en verdad. Ellos tenían fama, entre comillas, de que estaban vivos, pero estaban en el fondo muertos. Y esto no habla de una muerte espiritual, sino de un letargo espiritual. En el versículo 3 tenemos la palabra arrepiéntete, que es también un estribillo, algo muy repetitivo, un cambio de mente y de accionar, de acción, de forma de vida. Pues si no velas o no vigilas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Por supuesto, el ladrón no, de forma sorpresiva, comete sus fechorías, comete sus actos delictivos de robo, de asalto.
no anuncia a la persona cuándo va a efectuar el robo. De la misma forma el Señor vendrá súbitamente. El Señor retornará a la tierra de forma sorpresiva y tenemos que estar atentos, discerniendo los tiempos, las sazones, la agenda, el programa de Dios redentivo. Vivimos obviamente en los últimos tiempos, tiempos de la antesala, tiempos previos al marco de la gran tribulación en el capítulo, en el capítulo 6, con la apertura de los sellos. En los versículos 4 y 5 tenemos el elogio, mire, recién el elogio y la promesa del Señor. Vamos a leer el versículo 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis, mire, un grupo minoritario, ojo, eh, pocas personas, poquísimas, que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. ¿Mm? ¿Se da cuenta? Estas vestiduras nos hablan de un estado interior, de pureza, de santidad. Eh, Cuando Jesús habló de todo aquel que cree en su nombre, él dijo que había pasado de muerte, ¿cierto?, a una vida espiritual. Pero en Sardis había un remanente pequeño que se mantuvo en pureza, en santidad, eh, que no estaba vacío de Dios, que no estaba desposeído de esta vida espiritual con el fruto del Espíritu Santo. Eh, Sin embargo, el resto de la iglesia de Sardis eh, decayó en un letargo espiritual, en una muerte también espiritual, ¿no? Ahora, la promesa ahí es en el versículo 5: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre de delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y en el versículo 6 tenemos el llamado de detención, que también es un estribillo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Muy bien, en nuestro segundo gráfico o lámina tenemos el diagnóstico espiritual a Sardis. Tienen ahí el dibujo, ¿no?, el candelero de oro, que somos usted y yo la iglesia, y el significado del nombre Sardis. Sardis en el griego es sardes. El vocablo sardes significa remanente, porque fue un remanente cuando usted y yo leemos en el versículo 4: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Este, estas pocas personas, este grupo minoritario, es el remanente que hubo en Sardis, que ellos salvaguardaron sus vidas, conservaron su santidad. La palabra Sardis entonces significa, ahí lea usted el recuadro, los que han escapado, un remanente. Los que han escapado, un remanente. ¿Cuál es el diagnóstico entonces de Sardis? Que tuvo una santidad exterior. Unos pocos vivían de forma piadosa, se hizo fría, sin visión espiritual. Luego, el corazón de aquellos creyentes necesitaba una vestidura blanca de pureza para quitar el pecado oculto. Cuando usted seguramente ha ido a una iglesia, eh, por ejemplo, pentecostal, legalista, muy estricta, por ejemplo, aquí en el Perú, yo soy peruano, soy de Lima, Perú, nací en la maternidad de Lima. Hay un movimiento que se llama el Movimiento Misionero Mundial, que lo lidera Rodolfo González, que es un pastor muy conocido, aún en el ámbito mundial, ¿no? Tiene el canal Betel. Y así como esta iglesia, hay congregaciones pentecostales que, por ejemplo, cuando usted entra a sus templos, hay una fila para mujeres, ¿no?, para hermanas mujeres,
exclusivamente para mujeres, y otra fila para los varones. De tal forma que hay una fila donde solamente las mujeres se sientan y todas están vestidas con sus faldas muy largas, con sus cabellos sin cortar, ¿cierto? No hay maquillaje en ellas, no hay aretes, usted no va a encontrar aretes, ni maquillaje, ni coloretes, nada de estos cosméticos que, bueno, la mujer usa para embellecerse y para verse bien. Y en la otra fila, usted va a encontrar puros hombres, varones, vestidos con sus pantalones de vestir, sus camisitas, sus corbatas, sus sacos, etcétera. Y sus cabellos, obviamente, bien recortados, ¿no? La pregunta es, ¿esto será una evidencia, una demostración de santidad? ¿Qué cree usted? Pues no, porque la santidad no se demuestra en el vestir. La iglesia de Sardis mostraba una santidad exterior, mostraba a las personas en su forma de vestir, en su elegancia, quizás en su lenguaje piadoso, que estaba viviendo en pureza, que tenía una vestidura blanca. Sin embargo, tenían malas motivaciones, había un pecado oculto que nadie conocía sino el Señor. Eh, más allá de que ellos posiblemente cantaban al Señor, leían la Biblia, estaban muy inmiscuidos en la obra del servicio en la iglesia local, ¿verdad? En los ministerios, en los departamentos ministeriales, participando muy activamente, pero sin embargo no vivían en santidad, no se hallaba, dice, obras perfectas delante del Señor. Habían manchado sus vestiduras con el pecado. ¿Qué es lo que ensucia el corazón? El pecado. Y el apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia de Colosas, en el capítulo 3 de Colosenses, vamos a leer, quiero que me acompañe al capítulo 3 de Colosenses, vamos a leer a partir del versículo 1 para poder entenderlo mejor. ¿Le parece? Bien. Capítulo 3 de Colosenses, vamos a leer el versículo 1 en adelante. Muy bien. Si pues habéis, dice el apóstol Pablo, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. La mirada del creyente que vive en este mundo es, por supuesto, enfocarse en Cristo, una vida cristocéntrica, que Él ocupe el centro de nuestras vidas. Estando casados, con la familia, con los hijos o solteros, estudiando, trabajando, pero siempre que Cristo Jesús sea el centro de nuestras vidas. Amén, ¿estamos de acuerdo? Bien, versículo 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Estamos escondidos, estamos protegidos en Dios. Cuando vuestra vida se manifieste, versículo 4, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Esto habla de una resurrección futura. Versículo 5, haced pues morir lo terrenal en vosotros. Y aquí hay una lista, un listado paulino: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Versículo 6, cosas por las cuales la ira de Dios eh, viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Versículo 8, pero ahora dejad también vosotros todas esas cosas: ira, enojo, con malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Qué interesante. Mire, la digamos, la distancia entre la vida antigua y la vida nueva. Mire la contraposición entre una vida en el pecado, una vida de carnalidad, una vida
sin vestiduras blancas de santidad y una vida piadosa, una vida que le sirve al Señor, ¿no? Dice, revestidos del nuevo hombre, dice, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando. Este vestido del nuevo hombre está hablando de una vestidura blanca que Juan indica en el capítulo 13, en estos versículos que estamos estudiando de la iglesia de Sardis, en el versículo 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Surge una pregunta muy controversial, que también está dentro del tema, enmarcado del tema de Sardis. La pregunta es la siguiente: ¿Dios puede borrar acaso nuestro nombre del libro de la vida? Esta es una pregunta soteriológica, porque habla de la salvación, si se pierde o no se pierde. Ya anteriormente les he enseñado acerca de este tema, pero conviene, por supuesto, siguiendo el hilo de estudio de este seminario del Apocalipsis, versículo por versículo, pues conviene aclarar esta cuestión. ¿Dios puede acaso borrar a usted su nombre del registro del libro de la vida? Es la pregunta que vamos a resolver. Observemos el siguiente gráfico. ¿Dios puede borrar nuestro nombre del libro de la vida? Tenemos ahí la pizarra virtual de color amarilla. ¿Dios puede borrar nuestro nombre del libro de la vida? Vamos a volver a leer el versículo 5 del capítulo 3 del Apocalipsis. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. La gran pregunta, la pregunta del millón sin duda. Y por ahí muchos van a decir que sí, no, Dios sí puede borrar nuestros nombres del libro de la vida. Amén. Pero, ¿será esto cierto? A ver, quiero que pensemos con detenimiento en esta pregunta. Vamos a resolverla con la escritura. ¿Usted puede ser borrado del libro de la vida del Cordero? Bien, quiero que vean el gráfico, por favor. Miremos la lámina. Hay tres razones por las cuales Dios no puede borrar, escúchalo bien, Dios no puede borrar bajo ninguna circunstancia nuestros nombres del libro de la vida, de los creyentes auténticos, genuinos, esa es la clave. ¿Cuántos cristianos son de nombre solamente? Son falsos cristianos. ¿Por qué? Porque están un tiempo en la iglesia, están cantando al Señor, están orando a Dios, por supuesto, están leyendo la Biblia, van a la iglesia, congregan, y sin embargo, como la parábola del sembrador, llega un momento en el cual se dejan guiar por el trabajo, no tienen tiempo para ir a la iglesia, se enfrían espiritualmente, como que ya no hay un hambre y sed por Dios, no hay un hambre y sed por la palabra, simple y llanamente se descarrilan, y el afán de las riquezas, el engaño del trabajo, las seducciones del mundo lo destruyen. Y a la postre no hay un fruto de conversión genuina, no hay un fruto de un estilo de vida cristocéntrico, y consecuentemente son fraudulentos, son de nombre y no son auténticos cristianos. Amén. Y son de los que son identificados como entre pedregales o entre espinos o junto al camino, y no son la buena semilla, la buena tierra que da fruto a 100 por 1. Tres razones. La primera es que la salvación, quiero que lo entienda bien y aplique su intelecto, su mente, su corazón a esta verdad. La salvación es por gracia y potestad divina. La salvación es por gracia y potestad divina. Capítulo 2 de Efesios. Usted lo ha leído seguramente y hasta lo sabe de memoria. Efesios capítulo 2,
versículo 8 al 10. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, o sea, no es que dependa de usted ni de mí, pues es don de Dios. ¿Qué es la gracia? Es caris, el término griego, que significa dádiva, regalo, favor inmerecido. Versículo 9. No por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte, diga, yo por mí fui salvo, yo hice mi decisión por Cristo, yo y yo y yo. Pero, ¿y qué hay del plan de Dios? ¿Qué hay de la gracia de Dios? Esta fe que usted tiene es porque Dios la produjo en usted. Dios le movió a usted a creer. Dios le movió a usted a que se arrepienta un día. Dios lo hizo. Dios puso el sentir como el hacer en usted. Amén. Y este yoísmo, y yo me salvo, y yo puedo hacerlo, es falso delante de Dios, delante de la gracia de Dios. Versículo 10, porque somos hechura suya, somos un poema de arte, una obra artística primorosa, creados en Cristo Jesús, dice el versículo 10, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si es por gracia, es entonces la salvación el resultado de la intervención y de la potestad divina y no del esfuerzo del hombre. Otra segunda razón es porque la salvación es vida eterna, consiste en un estado de vida eterna y no es transitoria ni tampoco es inconclusa. La salvación no es inconclusa. Juan capítulo 10, lea conmigo. Juan capítulo 10, versículos 27 al 29. Quiero que atienda bien las declaraciones de Jesús. Juan capítulo 10, versículos 27 al 29. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida pasajera. No, no dice el texto, dice vida eterna. Amén, vida eterna. Y no perecerán jamás, jamás, nunca, ni nadie las arrebatará de mi mano. Estamos en Él asegurados. Nadie nos puede separar. No pereceremos, no podemos morir jamás. Versículo 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y nadie las puede, otra vez, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Arrebatar o quitar, o sacarnos, ¿no? Estamos como en las manos del Señor, de forma figurativa. Y si estamos en las manos del Señor, pues no podríamos caernos. Nos caeremos dentro de sus manos, pero cuando pecamos, pero salirnos para perder la salvación, no. Salirnos en la mano del Señor para que Él borre nuestro nombre del libro de la vida, tampoco. Romanos capítulo 8. Romanos, el apóstol Pablo también dedica este capítulo, cuando leemos ahí capítulo 8 de Romanos en el versículo 1. Así pues, ahora pues ninguna condenación hay para los que están escritos en Cristo Jesús. Repito, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esta declaración de la parte B del versículo 1, los que andan conforme a la carne, es una añadidura, una interpolación, no aparece en el griego original. En el griego original, Romanos 8.1 concluye los que están en Cristo Jesús. Nada más. Ahora, en los versículos 28 y 29 leemos así. Versículo 29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Versículo 30, también es bueno leerlo. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Versículo 38. ¿Quién me acusará? 38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida,
ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni la enfermedad, ni la pobreza, ni la tribulación, podemos añadir más cosas, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios, de nuestra salvación, que está asegurada en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esto, por supuesto, merece, si leemos el versículo 30 de Romanos capítulo 8, merece otro análisis de la secuencia de este hilo no inconcluso, sino de la obra finalizada de Dios para aquellos a quienes Él llama. Si Él nos llama, Él nos justifica. Si Él nos justificó en Cristo, nos glorificó. Amén. Nos glorificó ya tiempo pasado, como si ya el Señor hubiese efectuado la obra redentiva total, total y plena en la vida del creyente. Y una tercera razón es que la salvación no está sujeta a las buenas obras, las cuales son el fruto de nuestra salvación y no la condición. No es la perseverancia que nos da la salvación. No la ganamos por ser perseverantes ni por las buenas obras, sino por la gracia divina, por esta fe en Cristo Jesús. El regalo de Dios. Volviendo al capítulo 3 del Apocalipsis. Dice el versículo 5, y no borraré su nombre del libro de la vida. Tenemos una posición o un puesto de victoria permanente y definitiva a través de nuestra fe en Cristo. Primera de Juan capítulo 5, quiero que lo apunte en su cuaderno. Primera de Juan 5, versículos 4 y 5. Este versículo 5 ha sido mal interpretado, por supuesto. En el capítulo 21 del Apocalipsis, capítulo 21, versículo 27, vamos a leer, 21-27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación o mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. El creyente genuino está inscrito en el libro de la vida del Cordero. Amén. ¿Qué es el libro de la vida? El libro de la vida es el documento, quiero que lo escriba, o el manual de Dios, es el documento o el manual de Dios en el que está la lista de todos los escogidos, salvos por la gracia divina. Es el documento o el manual de Dios en el cual está la lista o se encuentra la lista de todos aquellos que son escogidos por la gracia de Dios, la gracia salvífica. En el capítulo 10 de Lucas 10:20, Lucas 10:20, leemos lo siguiente, Lucas 10, versículo 20. Se lo leo. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos, dice Jesús, de que vuestros nombres estén inscritos en los cielos, o en el libro de la vida, que es igual. Este versículo 5 dice, no borraré su nombre. Esta expresión de Juan, no borraré su nombre del libro de la vida, no es una advertencia. No es una advertencia de que se pueda perder la salvación, sino es una promesa en la que Jesús garantiza que de ninguna manera un hijo de Dios va a dejar de ser salvo. Amén. Es como si Jesús dijera lo siguiente. Es como si Jesús dijera así, y les aseguro que bajo ninguna circunstancia o bajo ninguna prueba de la fe sus nombres serán borrados. Sus nombres son imborrables, están escritos para siempre. Amén. Esto se podría traducir, esta frase, no borraré su nombre, se podría traducir así, no podría borrar su nombre. O yo
podría borrar su nombre, pero he determinado desde antes no hacerlo. Los que no están inscritos en el libro de la vida, pues van a adorar al anticristo. Si leemos el capítulo 13 de Revelación, o de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 8. Capítulo 13, versículo 8, leemos, y le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Ahora, en el capítulo 17, también del Apocalipsis, en el versículo 8, podemos también leer, capítulo 17, versículo 8, lea conmigo. La bestia que has visto era y no es y está para subir del abismo e ir a la perdición. Nótese bien, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Mire usted, hay un grupo de aquellos, un grupo cuantioso que conforma el mundo, cuyos nombres no están registrados en el libro de la vida. Amén. En el contexto histórico de Sardis, de esta iglesia local, algunos oficiales civiles borraban a personas indeseables en su desempeño público del registro de oficial, ¿no? Por ello Jesús nos da la garantía de que esto no ocurrirá. Amén. Oramos. Oremos. Padre Celestial, te damos la gloria y la honra por tu palabra, sabiendo que nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida, oh Señor, no como algunos oficiales que borraban de su registro oficial, eh, a personas indeseables, a algunos civiles indeseables. Tú, Señor, nos garantizas que tenemos en ti asegurada la vida eterna. Te adoramos, te exaltamos. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, ¿cuánto dicen amén? Usted puede suscribirse totalmente gratis a nuestro canal en YouTube, Aula Bíblica del profesor Fran Mendoza Martínez, y podrá acceder a más videos y programas de lecciones y enseñanzas que han sido editados para su instrucción y aprendizaje y crecimiento espiritual de la palabra de Dios. También le invitamos a que le dé like o me gusta a cada video y de esa forma nos siga. Recomiende nuestro canal a sus amigos y hermanos en la fe. Gracias por sintonizarnos y muchas bendiciones.